Hoy es el día que tenemos el privilegio de escucharle a Él hablar a través de las Escrituras, a través de su palabra. Así que hemos orado que Dios pueda ministrarnos y pueda enseñarnos en esta mañana acerca de lo que empezamos la semana pasada, Malaquías. Y hoy vamos a estar en el capítulo 2, versículos 10 al 16. Pero antes de empezar de lleno, imaginemos que hay una pareja que está construyendo una casa juntos. Al principio el hogar parece fuerte y sólido. Han trabajado juntos en cada detalle construyendo esta casa. Pero con el tiempo, uno de ellos decide dejar de construir. Uno de ellos decide dejar de colocar ladrillos y hasta los que ya están puestos los agarra y los saca o los empieza a dañar. ¿Qué crees que sucederá si pasa esto? La casa comenzará a debilitarse, probablemente la casa no será terminada, no se completará. Sin lealtad y compromiso mutuo, la estructura se derrumbará inevitablemente. No hay otra opción, eso es lo que va a pasar. Esto no solamente pasará con la estructura de la casa, sino también con la misma vida de esta pareja, de este matrimonio. Se derrumbará. La deslealtad no solo rompe vínculos personales, sino que afecta la estabilidad de nuestra relación con Dios y también con los demás. Según la división del registro demográfico del Departamento de Salud, el informe anual de estadísticas vitales, matrimonios y divorcios del 2017 al 2020, se entiende que los matrimonios disminuyeron en 74.1 entre 2017 al 2020 en comparación con el 1990. Imagínense, 74% menos matrimonios del 1990, que esto es 24.576 matrimonios menos. En el 2023 se registró un total de 11.801 matrimonios y 6.266 divorcios, lo que equivale a aproximadamente 531 divorcios por cada 1,000 matrimonios. Y estamos hablando aquí en la isla de Puerto Rico, así que un poco más del 50% de los matrimonios termina en divorcio. En porcentaje, ¿cuáles son las razones que las personas dan para divorciarse? Falta de comunicación, 30 al 35%, infidelidad, 20 al 25%, problemas financieros, 15 al 20%, diferencias irreconciliables del 10 al 15% y violencia o abuso también del 10 al 15%. Mis hermanos y hermanas, estamos hablando de aproximadamente 70% de divorcios, excluyendo infidelidad y abuso, que están sucediendo por cosas como falta de comunicación, incompatibilidad y problemas financieros. 70%. Entonces, ¿por qué suceden los divorcios? Por una falta de comprensión del evangelio y de lo que es el matrimonio, por deslealtad. Estos datos, mis hermanos, son sumamente tristes, son sumamente dolorosos. De una sociedad sin Cristo no se puede esperar otra cosa. Ahora las personas prefieren vivir en fornicación, por eso que ha bajado el nivel de matrimonios el 74%, 24,000 aproximadamente menos desde el 1990, porque ya la gente no considera el matrimonio sagrado, sino prefieren seguir viviendo en pecado y en fornicación. A la misma vez vemos que más de la mitad de los que sí se casan terminan en divorcio. Así que es muy triste ver un país desenfrenado en sus pecados, porque eso es lo que está pasando. Un país como esta isla y como otros más, no solamente aquí en Puerto Rico, están de mal en peor. El único que puede resolver esto es Cristo, mis hermanos. No hay gobernador, no hay presidente que pueda resolver esto, solamente Cristo. Las personas tienen que ser transformadas. Dios les tiene que dar un nuevo corazón para que estas estadísticas empiecen a cambiar. La semana pasada el pastor Héctor empezó la serie en el libro de Malaquías.
Estuvimos estudiando capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 9, y aprendimos bajo el tema que Dios desea que su nombre sea honrado. Dios desea que su nombre sea honrado. Sin embargo, como vimos, el pueblo ni los sacerdotes honraron su nombre. En la estructura de Malaquías, y esto es algo muy importante, vimos que Dios corrige a su pueblo a través de preguntas y respuestas. Ya vimos 3 preguntas, versículos 2, 6 y 7. Las preguntas vienen del pueblo de Israel y los sacerdotes, y entonces las respuestas provienen de Dios. Y una de las cosas que dijo el pastor Héctor es esto, y lo tengo en pantalla. Israel en el tiempo de Malaquías profanaba el nombre de Dios trayendo los peores sacrificios. Le traían un animal enfermo y dañado, traían el peor pan para ofrecerlo. Todo esto reveló lo que había en sus corazones. Mis hermanos, ellos no eran ignorantes, al igual que tú y al igual que yo. Ellos eran rebeldes e indiferentes a la gloria de Dios. Ellos no eran ignorantes a lo que Dios le estaba diciendo y le estaba repitiendo aquí cuando les estaba contestando sus pensamientos. Eran rebeldes e indiferentes a la gloria de Dios. Así que habiendo dado este breve repaso, ahora estamos listos para entrar en nuestro pasaje de hoy. Así que leamos Malaquías 2, versículos del 10 al 16. Oramos y empezamos a trabajar de lleno en el pasaje. Malaquías 2, 10 al 16. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. La palabra de Dios dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Versículo 13. Y esta otra cosa hacen: cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y aquí vemos la pregunta del pueblo. Y ustedes dicen, ¿por qué? Mira la osadía de este pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu, y no sean desleales. Oremos. Padre, venimos ante ti, humillados ante la fuerza más poderosa del universo. Tu palabra, oh Dios, es aquella que nos ministra y nos transforma. Sabemos que las palabras de hoy en este texto son palabras duras, Señor. Así que te ruego que tú, oh Dios, puedas preparar nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser, oh Dios, para poder recibir tu palabra y arrepentirnos de nuestros pecados y correr en fe a tu Hijo Cristo, el Salvador, el único Salvador y Señor. Sé tú, oh Dios, glorificado por medio de esta predicación, y tú, oh Dios, sé glorificado por medio de mis hermanos y hermanas recibiendo, siendo buenos receptores de ella al aplicar las verdades, oh Dios, aprendidas. Y Señor, también rogamos por aquellos que se encuentran aquí que
Viven en sus delitos y pecados, que constantemente se identifican por deslealtad. Que tú, oh Dios, puedas salvarle y darles vida eterna. Oramos esto, Señor, creyendo que tú tienes poder y que tú nos has escogido para este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. El título de este sermón no es nada fancy, no es nada original, va directo desde el versículo 10, que es ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Y esa es la pregunta que estaremos contestando en esta mañana. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Y para hacerlo más fácil, lo he dividido en 3 secciones. El bosquejo es la deslealtad. Vamos a definir lo que eso significa y vamos a ver eso en el versículo 10. Después vamos a ver 2 ejemplos de la deslealtad que se encuentran en versículos 11 y 12, el casamiento con una mujer idólatra y el divorcio. 2 ejemplos de deslealtad. Así que vamos directo a nuestro pasaje, versículo 10. La deslealtad se entiende como una falta de fidelidad o compromiso hacia Dios, su palabra y a las relaciones y responsabilidades que Él nos ha encomendado. Ser desleal implica traicionar un pacto. Eso es importante. Ser desleal significa traicionar un pacto. La deslealtad es una actitud que Dios rechaza y condena. Siendo desleal, atándolo al mensaje de la semana pasada, no puedes honrar a Dios. Si eres desleal, no puedes aplicar lo que aprendimos la semana pasada, que es que Dios desea que le honremos. La deslealtad es pecado. Y por esa razón Dios confronta a su pueblo por ello. La deslealtad no es simplemente un juego o algo que se puede hacer, sino es pecado. Es digno de la ira de Dios. Y por eso Dios habla tan fuerte acerca de la deslealtad. Aunque este pasaje empieza con 2 preguntas que dicen, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Estas preguntas no son las preguntas del pueblo, como habíamos explicado. La pregunta del pueblo se encuentra en el versículo 14, que dicen ¿por qué? Estas son preguntas de Dios por medio del profeta Malaquías, hablando a su pueblo para hacerlos reflexionar de lo que ellos son y por qué están actuando de la manera que están actuando. Isaías 63:16 dice, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Deuteronomio 32:6 dice algo parecido, simplemente para ver que esto no es un tema foráneo al resto de las Escrituras, el hecho que Dios se presenta como Padre y Creador de Israel. Deuteronomio 32:6 dice, ¿así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Ahí vemos las 2 cosas, el Padre y el Creador que te hizo y te estableció. Dios con estas 2 preguntas, mis hermanos, les está recordando a su pueblo que Él es el Padre y que Él es el Creador. Y Él como el Padre y Él como el Creador, los hijos y la creación, las criaturas, tienen que someterse al Padre y al Creador. Tienen que hacerlo, no tienen otra opción. Pero como vimos, ellos no hicieron eso. Fueron desleales, no honraron a Dios. Ellos no podían decidir vivir a su manera. Debían depender del Padre y de su Creador. Entonces, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Dios había hecho un pacto con Israel. Ellos debían darle toda la gloria y honor. Sin embargo, tomaron ese pacto como cualquier cosa. Escucharon la palabra pacto y escucharon los mandamientos de Dios y literalmente lo que hicieron es tirarlos a la basura, lo sacaron de su mente y aunque lo sabían no querían obedecerlos, eran rebeldes
no eran ignorantes a estas verdades. Lo vieron como algo que no tenían que cumplir, fueron indiferentes a la palabra de Dios. Algunos ejemplos de deslealtad, ¿cuáles son? Aparte de los que vamos a ver ahora en detenimiento, pero algunos ejemplos: promesas rotas. ¿Alguna vez has hecho una promesa y la has roto? Eso es una deslealtad y eso es condenado por Dios. No cumplir tu palabra, has dicho que vas a hacer algo y no lo has hecho, eso es deslealtad. Falta de apoyo, indiferencia hacia el bienestar de otro, hablar mal de alguien, chisme. Otras cosas más evidentes de deslealtad son el mentir, el engañar a otros. ¿Estamos siendo fieles con Dios y con otros o somos desleales? Seamos honestos y preguntémonos eso. ¿Estamos fieles a Dios y a otros o actuamos deslealmente? Debemos ser honestos hoy y reconocer que todos nosotros hemos sido desleales. Todos nosotros, sin falta, tú y yo hemos sido desleales. En el pasado, o estamos siendo desleales ahora en el presente, o seremos desleales en el futuro. Así que creo que debemos prestar sumamente atención, porque los dos ejemplos de los cuales vamos a hablar aplican literalmente para toda la iglesia, aplican para todas las visitas. Y empezamos con el primero: casamiento con mujer idólatra, versículos 11 al 12. Y vuelvo y leo, dice: deslealmente ha obrado Judá, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. El problema, mis hermanos, no era que los israelitas se casaron con una mujer de una nación diferente. Eso demostraría que Dios fuera un racista o alguien que no desea que haya casamiento entre diferentes personas de otras naciones. Yo estaría en pecado al haberme casado con una paraguaya, yo siendo peruano, si eso fuera así. Otros puertorriqueños y dominicanos, y así sucesivamente. Eso no es lo que Dios está refiriendo. Lo que Dios está refiriendo es claramente lo que dice el texto. Dice: se ha casado con la hija de un Dios extraño. Ahí está la clave. Es una mujer idólatra, una mujer que es una hija del diablo, porque solamente hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otro tipo de personas en este recinto aquí, ahora mismo. Así que si eres un idólatra o un idólatra, eres un hijo del diablo, hijo de Satanás, merecedor de la ira de Dios, del castigo eterno de Dios. Y esto era lo que estaban haciendo estas personas, que su padre y el creador era el Señor Dios, estaban casándose con estas mujeres. No eran parte del pueblo de Dios, no eran parte de la familia de Dios. Dios les había prohibido casarse con estas mujeres por su propio bien, para que no caigan en la adoración a falsos dioses. Sin embargo, ellos se creyeron más fuertes de lo que eran. Me imagino que ellos pensaban y decían esto: creo que Dios es demasiado exagerado. Tranquilo, Padre y Creador, yo puedo. Yo me voy a casar con una de ellas y después las voy a atraer hacia ti. Yo las voy a convencer para que crean en ti. Estaban tratando de justificar sus acciones porque ya habían abandonado a Dios. Estaban tratando de racionalizar sus pensamientos porque ya desde antes habían abandonado a Dios. Se creían que podían, pero si usted lee la misma Biblia que yo leo, la historia muestra diferente. No pudieron.
Empezaron a adorar a esos dioses, empezaron a sacrificar niños, empezaron a hacer todas las barbaridades que estas personas hacían de otras naciones con otros dioses. Ellos se fueron tras los dioses de las mujeres que se casaron. Ellos cometieron una gran abominación, como lo dice la palabra. Profanaron el santuario del Señor. Ahora ustedes solteros en medio nuestro, todos los solteros que se encuentran aquí, no profanen el santuario del Señor. En otras palabras, no traigas mal testimonio a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. No trates de justificarte entrando en un noviazgo con un no cristiano diciendo, es que lo amo, es que la amo. La realidad es que no lo estás amando. Lo estás odiando porque no estás pensando en su salvación. No estás pensando en su mayor necesidad, que es ser libre del pecado. Estás amándote a ti mismo y tratando de hacer el papel que no te corresponde, el papel del Espíritu Santo. No trates de ser Superman, ni trates de ser Wonder Woman. No puedes. No puedes, no puedes. No se casen con mujeres o hombres idólatras, personas que no les sirven a Dios, aunque te agrade, aunque parezca buena persona, aunque digas es bien cute. No se casen con esas personas porque lo que son hijos del diablo que te van a apartar de la fe verdadera y vas a terminar apostatando la fe y vas a terminar yéndote juntamente con ellos a su destino final. Así que no hagas eso. Si estás considerando eso, persona soltera, hermano y hermana soltera, no lo hagas. Esto es una alerta para ti que estás coqueteando con empezar con una relación con un impío. O si ya estás en una, huye, termínala. Sal de ahí, hazlo ahora. Estás cometiendo una terrible abominación. No lo digo yo, aquí está en las Escrituras. El versículo 12 muestra que no hay sacrificios u ofrendas que puedas dar para ganarte la aprobación de Dios por tus malos actos. No interesa que tú digas, yo lo voy a llevar a la iglesia o yo llego a todos los servicios. Yo estoy en todo y cuando llaman para participar yo llego aquí. Si estás en una relación con un impío, no estás glorificando a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y busca al Señor. ¿Qué dice la palabra en el versículo 12? Que el Señor extermine. Lo que mereces es ser exterminado según la palabra de Dios. No mereces tener descendencia porque traerás deshonra a Dios. Imagínate. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Se estaban casando con mujeres de dioses que adoraban a dioses extraños. Entonces, ¿cuál era su descendencia? Eran gente que adoraba a un Dios falso. Por eso que Dios protege su gloria y Él quiere cuidar a su iglesia y a su pueblo. Y Él no quiere que haya una descendencia. Por eso dice, no, que te extermine mejor. Que se extermine todo para que no haya una descendencia de un falso, de personas adorando a un falso Dios que no sea a mí, Dios hablando. Si estás coqueteando con hacer esto y puedes decir, eso está solamente en el Antiguo Testamento, veamos lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 18, las palabras del apóstol Pablo. Él dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Más claro no puede ser. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nada. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguno. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo los recibiré, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor, mis hermanos, no puede ser más claro. Así que soltero que te encuentras aquí, no obres deslealmente, por favor.
No traiciones a tu Dios, confía en Él, espera en Él. Si Dios te tiene soltero en este momento es para que le adores, para que le sirvas y tengas contentamiento. Si tu deseo es casarte, te entiendo perfectamente. No te voy a decir aquí que es fácil, porque no lo es, estuviera mintiendo. Sé que es difícil esperar, te lo digo por experiencia propia. Yo tengo 33 años y me casé hace 1 año y medio. Pero algo te puedo decir, mi hermano y hermana que estás aquí, soltero. Que si esperas en el tiempo de Dios, recibirás una gran bendición y podrás agradecerle con gozo. Te lo aseguro. Espera y ora, pide consejo, escucha el consejo. No solamente pidas para escucharlo y después tirarlo a la basura como este pueblo. Escucha el consejo. Y si es la voluntad de Dios, te dará la persona indicada. Un hombre o mujer que adore a Dios, al igual que tú. Te aseguro que la espera difícil en este tiempo valdrá la pena, mi hermano y hermana. Dios te ama y está obrando en este mismo momento. Sé que Dios está obrando en cada uno de ustedes, solteros, hermanos en Cristo. Así que Dios ya habló a los solteros. Ahora para el segundo ejemplo de deslealtad, Malaquías va a hablar a los casados. Así que agarrémonos de la silla porque Dios va a hablar igual de fuerte a los casados que nos encontramos aquí. Versículo 13. Entramos a la última sección, el divorcio. Segundo ejemplo de deslealtad. Versículo 13 nos muestra la hipocresía del pueblo. Ellos hacían cosas queriendo comprar las bendiciones de Dios. Mire, estaban cubriendo el altar del Señor, se hacían los muy espirituales de lágrimas, llantos y gemidos. Tenían la forma externa de expresar su arrepentimiento, pero no era verdadero arrepentimiento. Era solamente de afuera, pero no era verdadero arrepentimiento. Estaban engañando a Dios. A Dios no, nadie lo engaña, se estaban engañando ellos mismos. Estaban tratando de engañar a Dios con las cosas externas que estaban haciendo. Dios ya no miraba su ofrenda con agrado. No podemos confundir el lloro o las emociones de alguien o de nosotros mismos como si fuera eso arrepentimiento. Y no hay nada malo en llorar y gemir ante el Señor, pero eso no es lo que la Biblia enseña que es genuino arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que reconoce el carácter santo de Dios y reconoce que Él es un Dios misericordioso. Y cuando Él conoce a ese Dios santo y misericordioso, Él apela a ese carácter, y cuando apela al carácter de Dios, confiesa su pecado, se arrepiente y ruega a Dios por perdón, por gozo y una disposición de obedecerle. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Es un arrepentimiento que lleva a la humillación. Y vemos que el pueblo no tenía esta actitud, por lo mismo que pasa en el versículo 14. Y ustedes dicen, ¿por qué? Con esta pregunta el pueblo demuestra que quería hacerse el ignorante, cuando en verdad era rebelde e indiferente a la gloria de Dios. ¿Y cómo Dios les contesta? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Están sorprendidos que Dios no acepta la ofrenda? ¿Que yo no acepto la ofrenda, Dios hablando? No deberían estarlo. Mira lo que están haciendo. Mira cómo están viviendo. ¿Qué se creen que son? ¿Que yo voy a dejarme engañar por unos simples corderitos, unas simples cosas que estás trayendo cuando tu vida entera de domingo a domingo está viviendo aparte de mí?
Estás obrando deslealmente. Qué mentiroso, qué engañador. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Esto mismo que hace Dios contestándole las preguntas y trayendo el profeta Malaquías es un acto de misericordia. Lo que se hace domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y cada vez que nos reunimos como la iglesia del Señor es un acto de misericordia, porque Dios nos está recordando su palabra para que vayamos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y tú que estás aquí en esta mañana? ¿Estás actuando de la misma manera que el pueblo, indiferente a la palabra de Dios? Diciendo, ¿por qué el pastor Diego habla de estas cosas? ¿Estás pensando a qué hora voy a acabar porque ya quieres ir a comer? Total, dices, yo no necesito esto, yo no soy indiferente a la palabra de Dios. ¿Estás en esta actitud hoy? Si lo estás, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Porque hasta probablemente si tú no anhelas escuchar la palabra de Dios, no seas un hijo de Dios. Estás siendo indiferente y estás menospreciando las escrituras del Señor. Si tu corazón no es del Señor, te estás engañando a ti mismo. Si estás considerando hacer lo que ya mismo vamos a ver, que es el divorcio, Dios no mira ni acepta con agrado tu ofrenda. ¿Cuál es esa segunda forma, ese segundo ejemplo? El divorcio. Entonces, ¿cómo el divorcio es un acto de deslealtad? Lo leímos en el versículo 14. Han obrado deslealmente porque han dejado a la mujer de su juventud, a su compañera. Dios mismo era testigo, mis hermanos. Dios mismo era el testigo. Lo que había hecho ese hombre y esa mujer era sumamente importante para Dios. El matrimonio fue creado, fue establecido por Dios. El matrimonio no es un invento humano. El matrimonio lo vemos desde Génesis 2. El matrimonio fue creado por Dios, fue instituido por Él. El matrimonio no es solo un contrato, una relación de dos vías entre marido y mujer, sino un pacto. Malaquías lo describe como un pacto, una relación de tres vías, en la que la pareja, el esposo y la esposa son responsables ante Dios. Esta es la diferencia de un contrato con un pacto. El matrimonio es un pacto, mis hermanos, no es cualquier juego. Su relación horizontal reflejaba su relación vertical con Dios. Eran desleales con sus mujeres y por ende desleales con Dios. Y es evidente que por el contexto, las razones de los divorcios eran posiblemente porque deseaban casarse con las mujeres paganas, con las mujeres idólatras. Ellos se estaban cansando de su mujer de su juventud y estaban teniendo lujuria, estaban deseando indebidamente a otras mujeres que no adoraban a Dios. Mis hermanos, necesitamos hombres que conozcan a Dios y a su palabra, hombres que prediquen la palabra de Dios. Pero si lo dejáramos ahí, estuviéramos como un hombre que dijo eso, que hace 5 años llevaba en una relación adúltera y que terminó ni siquiera siendo un miembro de una iglesia local, alguien que blasfemaba domingo tras domingo el nombre del Señor, diciendo que conocía al Señor y predicaba al Señor. Pero necesitamos hombres que también vivan la palabra de Dios, que caminen con el Señor. Hombres que no se cansen, sino que se esfuercen por trabajar en su matrimonio. Hombres que lideren a sus esposas y que caminen con ellas en todo momento. Hombres que no vivan para satisfacer sus propios deseos pecaminosos, sus lujurias, sino hombres de Dios temerosos de Él, que caminen humildemente delante de su Dios, sometidos a Él, sirviendo a sus esposas,
y amándolas como Cristo amó a la iglesia. Esos hombres necesitamos en la iglesia, mis hermanos. Necesitamos ser esta clase de hombres. Que Dios nos ayude. Lo necesitamos. Dejen de jugar videojuegos y pónganse a estudiar las Escrituras. Dejen de perder el tiempo y pasen tiempo con sus esposas. No seamos desleales ni de pensamiento, ni palabra, ni de acción. Cuidémonos, estemos alerta. Busquemos ayuda, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no ofendamos a Dios por medio de considerar el divorcio, por medio de ser desleales con nuestras esposas, como dije, ya sea de pensamiento o de palabra o de acción. Porque Jesús dijo que si tú miras a una mujer con lascivia, con lujuria, ya has cometido el pecado del adulterio. Así que Dios nos ayude a no ser desleales. Necesitamos clamar al Señor todos los días, todas las mañanas, toda tarde, toda noche. Decir, Señor, ayúdame, por favor, cuida mi mente, cuida mi corazón, cuida mis palabras, cuida mis ojos. Ellas deben ser nuestras compañeras. Ellas son las mujeres del pacto que hemos hecho. Dios es testigo, eso no es juego. Que Dios sea testigo, eso no es cualquier juego. Versículo 15. Busca dejar una descendencia que adore a Dios. Esa es la descendencia que Dios quiere. Por eso Él desea que sea cristiano con cristiana. No una descendencia idólatra, como aquellos que adoraban a otros dioses, sino cría a tus hijos en el temor del Señor. Mis hermanos, ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Estás criándolos a que aprendan a jugar un juego? ¿O que aprendan la letra de una música mundana que adora las drogas y habla mal de otras mujeres? ¿O simplemente no te interesa lo que tu hijo está viendo? ¿O le estás enseñando a que aprenda las Escrituras, a que memorice la palabra para que la palabra pueda transformar a ese niño o a esa niña? ¿Cómo estás criando a tus hijos? Enséñale a temer, enséñale a adorar a Dios. Enséñale a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. El matrimonio, mis hermanos, es una imagen del pacto de Dios con su iglesia. Por eso para Él es sumamente importante. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. La relación del esposo y la esposa debe reflejar la relación de Cristo y su iglesia. ¿Sabes por qué es muy importante el matrimonio para Dios? Por esto mismo. Porque el matrimonio debe reflejar la relación de su Hijo con su pueblo. Leamos Efesios 5, 22 al 33. Aquí hay algunos hermanos que se lo saben de memoria, pero no los voy a hacer recitarlo. Pero lo vamos a leer juntos. Efesios 5, 22 al 33 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí está el versículo que leímos. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Romper el pacto, ese vínculo de tres,
es decir, una mentira de Dios. Dios nunca romperá el pacto con su iglesia, ¿o acaso lo romperá? Por más rebelde que sea la iglesia, el Señor ha prometido amar a su iglesia siempre. Por eso es por lo que Dios habla fuertemente acerca del divorcio, versículos 15 al 16, vuelvo y leo. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu, y no sean desleales. Dios odia el divorcio, mis hermanos, porque demuestra algo que Dios nunca va a hacer. Es un reflejo de algo que Dios nunca va a hacer. Dios nunca se va a divorciar de su iglesia. No habrá nada que nos va a apartar de su amor. Siempre seremos sus hijos. Ni tú mismo, ni yo mismo nos podemos apartar del amor de Dios. Si estamos en Cristo, estamos seguros, estamos unidos a Él. Esa frase, si estamos unidos a Él, ¿sabes lo que significa? Que si Dios se separaría de nosotros, necesitaría mutilar a Cristo. Literalmente tendría que partir el brazo, la pierna, los ojos, la cabeza, todo tenía que mutilar a su Hijo Cristo porque estamos unidos a Él. ¿Escuchó? Estamos unidos a Cristo. Es imposible que Dios se separe de su cuerpo. Efesios 5:30, somos miembros de su cuerpo. Nuevamente, si Dios se separaría de su pueblo, tendría que mutilar a su Hijo, a Cristo. Y eso nunca va a pasar. Dios en su fidelidad ha hecho un pacto eterno. Y en Cristo ese pacto se sella de manera indisoluble. He dado aplicaciones durante el mensaje, tanto para solteros y para casados. Mis hermanos, no seamos desleales con Dios y con otros. Recordemos las palabras de Dios. Esto es cuestión de vida o muerte. Así como el pueblo de Israel, nosotros no somos ignorantes a estas verdades. Muchas veces somos rebeldes e indiferentes y no podemos ser así. No podemos salir de aquí después del servicio y cuando te pregunten cómo estuvo el sermón, decir, es que yo soy igual al pueblo de Israel. Bueno, no te quedes ahí, arrepiéntete de tu pecado y busca al Señor. Aplica las verdades que acabamos de aprender. No puedes caer en eso porque sería una gracia barata si domingo tras domingo lo único que sacas de aquí es que somos igual al pueblo de Israel. Ok, está bien, si somos igual al pueblo de Israel, ¿qué vamos a hacer para ser diferentes? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Como estamos aprendiendo en Cambios Profundos. Porque no amamos a Dios como deberíamos amarle. Porque no amamos a Dios como deberíamos amarle. Y si te encuentras aquí en medio nuestro, ya sea que vengas por primera vez o lleves tiempo viniendo, y pienses en todo lo que se ha dicho hoy y te identificas como una persona desleal, una persona que no le importa ser fiel en ningún aspecto de tu vida, porque como dije, los cristianos, pero la diferencia es que caeremos, no viviremos en constante deslealtad. Pero si tu vida se refleja por una vida en constancia, en constante deslealtad, hay graves consecuencias para ti. Hay graves consecuencias para ti porque eso te hace alguien merecedor de la ira de Dios. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que Dios mismo te va a agarrar y te va a lanzar al lago de fuego y vas a quemar por toda la eternidad. No hay break, no hay una forma que tú puedas tomar un poquito de agua y aliviarte de ese fuego consumidor por toda la eternidad. Pero si te encuentras aquí diciendo, ¿qué hago entonces, Pastor Diego? ¿Qué puedo hacer yo? Porque yo soy una persona desleal. Hay esperanza para ti.
Hay esperanza para ti, porque hace 2000 años atrás Dios envió a su Hijo Cristo a vivir esa vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Él es aquel que es leal 100%. Él es aquel que es fiel 100% en todo momento, pasado, presente y futuro. Él es aquel que caminó sobre esta tierra y lo único que hizo fue hacer bien a otros. Él sanó al enfermo, Él dio alimento al necesitado, pero sobre todas las cosas, Él predicó la palabra de Dios. Él escogió a su pueblo. ¿Y qué hizo? Fue a la cruz a morir, haciéndose maldito en aquella cruz, para que tú y yo no seamos malditos y muramos y seamos lanzados al lago de fuego. Cristo murió por pecadores como tú y como yo. Cristo fue el que dio su vida y no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día. Él venció a la muerte. Él demostró que tenía poder para perdonar pecados. Así que puedes hacer tú que estás diciendo, ¿qué hago? Corre a Cristo en fe y arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. Abandona tu maldad y solamente será posible si tú confías en el Señor. Si te lanzas al Señor y le dices, Señor, yo soy un gran pecador, por favor, sálvame, tú eres un gran salvador, yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar por mis propias fuerzas, yo te necesito, Señor, ayúdame. Cuando hagas eso, genuinamente, te convertirás en un hijo de Dios. Y si te conviertes en un hijo de Dios, estarás unido a Él y siempre serás parte de la familia de Dios. Eso es una gran noticia, amigo que me escuchas. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Jesucristo hoy. No esperes hasta salir por esta puerta porque puede ser muy tarde. Yo no tengo el destino en mis manos. Yo puedo morir literalmente ahora mismo. Tú puedes morir ahora mismo, Dios no quiera. Pero si eso pasa, si no estás en Cristo, serás condenado. Así que arrepiéntete de tu pecado y busca de Él ahora. ¿Qué hacemos ahora? Estoy consciente que aquí hay personas solteras, unos que desean agradar a Dios y esperar en Dios, pero también otros que están coqueteando con la idea de entrar en una relación con no creyentes porque ya se les va el avión. También en medio nuestro hay personas que están casadas y se les ve muy felices en sus matrimonios. Algunos sin hijos, otros con hijos pequeños que están juntos aprendiendo a criarlos en el temor del Señor y se sienten gozosos. Pero otros matrimonios también que se encuentran aquí no están tan alegres, están pasando por diferentes dificultades. También hay otros que sí están en una dificultad extrema, que están pensando y están considerando tirar la toalla y divorciarse. Están coqueteando con esa idea. Otros en matrimonios donde tristemente hay abuso o hasta infidelidad y muchas cosas que considerar en un futuro. Y haciendo un paréntesis a esto, si tú te encuentras en una relación de abuso, por favor, pide ayuda. Habla con alguno de nosotros, los pastores. No tienes que permanecer siendo abusado. No tienes que permanecer siendo abusada. Así que pide ayuda. También estoy consciente que hay personas aquí en medio nuestro que ya están divorciadas, que están esperando, algunos de ellos divorciados, están esperando casarse prontamente o desean casarse. Otros que ya no desean casarse más. Algunos ya están casados por segunda vez y este matrimonio están trabajándolo fuertemente para agradar al Señor y hacerlo para su gloria. Así que creo que he cubierto a todas las personas que nos encontramos aquí, ahora mismo. En la situación que nos encontremos, mis hermanos. Seas soltero o te hayas casado ya por segunda vez, o estés en el medio de todo eso. La esperanza es la misma.
No pongamos nuestros ojos en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, sino estemos cimentados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estemos cimentados en el Señor. Él es nuestra esperanza. Él es aquel que nos sostiene. Él es aquel que nos ayuda. El mismo Dios que con voz de trueno dijo, yo detesto el divorcio, es el mismo Dios que dijo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios misericordioso que nosotros servimos. Así que sin importar la circunstancia que nos encontremos, estemos confiados en Él, dependamos de Él, seamos fortalecidos en Él. Y si te encuentras en una situación muy difícil, ya sea en tu soltería o en tu matrimonio, por favor, pide ayuda para que se pueda trabajar caso por caso en qué siguientes pasos se pueden tomar y así poderte ayudar a glorificar al Señor. Ahora mismo vamos a cantar una canción que tiene estas palabras, esta letra. Cuán asombrosa misericordia, inexplicable e inmenso amor. El Dios eterno dejó su gloria para sufrir mi maldición. La cruz lo ha dicho, mis hermanos. Soy perdonado. Me ha redimido el gran Rey. Salvador mío, tuya es mi vida. Oh Jesús, mi esperanza fiel. Prestemos atención y no seamos desleales. Oremos a nuestro Dios. Padre, venimos ante ti agradecidos y confiados de que tú nos has hablado en esta tarde. Te damos gracias, Dios, porque tú eres aquel que nos exhorta y nos ministra. Y sabemos, Dios, que aquí no se termina todo, sino que habrán tentaciones. Saliendo de aquí, Dios, donde seremos tentados a ser desleales, ya sea a mis hermanos solteros que se encuentran aquí, hermanos y hermanas, o también a mis hermanos y hermanas casados. Pero Señor, ayúdanos a prestar atención a tu palabra y honrarte a ti y exaltarte a ti y a glorificarte a ti, porque tú eres el único que merece la gloria. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, no podemos hacer esto solos. Señor, estoy consciente que hay personas que se encuentran en diferentes situaciones y momentos muy difíciles. Señor, te pido por sabiduría, te pido por gracia, te pido, Señor, para que tú en tu obra poderosa y milagrosa puedas restaurar, Dios, lo que se puede restaurar. Y Señor, que tú seas fortaleciendo la vida de aquellos que acaban de pasar por, ya sea algún divorcio, Dios, o estén pasando por momentos en gran necesidad, Señor. Oramos para que tú los ayudes y que puedan buscar ayuda y así poder seguir creciendo como tu iglesia, Dios. Dependiendo de cada situación, venimos ante ti rogándote para que prestamos atención y no seamos desleales a ti. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.